¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una secuencia más de preguntas donde podrás comprobar cuánto sabes de historia universal y conocer los acontecimientos más importantes que se dieron en el mundo. Recuerda que tienes 5 segundos para responder cada pregunta y comentarnos al final de este vídeo cuántas acertaste. Puedes invitar a tus amigos y familiares para que no se pierdan este desafío. Ahora sí, ¿estás listo? ¡Comenzamos! Pregunta 1. ¿Quién es el padre de la historia? Heródoto. Pregunta 2. ¿En qué batalla fue derrotado Napoleón Bonaparte? Batalla de Waterloo. Pregunta 3. ¿Quiénes se enfrentaron en la Guerra de los 100 años? Francia e Inglaterra. Pregunta 4. ¿Cuál fue el homínido que descubrió el fuego? El Homo erectus. Pregunta 5. ¿En qué año se inició la Revolución Francesa? (1789). Pregunta 6. ¿Quién es el autor del Origen de las especies? Charles Darwin. Pregunta 7. ¿Qué continente es considerado la cuna de la humanidad? África. Pregunta 8. ¿Qué cultura inventó el calendario solar? Egipto. Pregunta 9. ¿Quién asesinó al archiduque de Austria, Francisco Fernando? Gavrilo Princip. Pregunta 10. ¿En qué país inició el humanismo y el renacimiento? Italia. Pregunta 11. ¿Cuál fue el primer libro impreso cuando apareció la imprenta? La Biblia. Pregunta 12. ¿Quién fue el primer emperador de Roma? César Augusto. Pregunta 13. ¿De qué nacionalidad fue Martín Lutero? Alemán. Pregunta 14. ¿Quién es considerado el padre del humanismo? Francisco Petrarca. Pregunta 15. El principal representante del socialismo científico fue... Karl Marx. Pregunta 16. ¿Cuál fue el último país en rendirse durante la Segunda Guerra Mundial? Japón. Pregunta 17. ¿Con qué acontecimiento termina la Edad Media? Caída de Constantinopla. Pregunta 18. ¿Cuál fue la institución que organizó las cruzadas en Oriente? La Iglesia. Pregunta 19. ¿Cuál fue la batalla más sangrienta en la Primera Guerra Mundial? Batalla de Somme. Pregunta 20. ¿Quién dirigió el proyecto Manhattan? Robert Oppenheimer. Pregunta 21. ¿En qué año cayó el muro de Berlín? (1989). Pregunta 22. ¿De qué nacionalidad fue Cristóbal Colón?
Italiano. Pregunta 23. ¿Cuál fue el invento que revolucionó el arte de la guerra? La pólvora. Pregunta 24. ¿Quién redactó el Acta de la Independencia de las 13 colonias de América? Thomas Jefferson. Pregunta 25. ¿Quién fue el personaje que descifró la piedra Rosetta? Jean-François Champollion. Pregunta 26. ¿Cómo se llamó el líder que dirigió la Revolución Cubana? Fidel Castro. Pregunta 27. ¿Alrededor de qué mar vivieron los egipcios, fenicios, griegos y romanos? Mar Mediterráneo. Pregunta 28. En la Grecia helenística, ¿quién fue el rey de Macedonia? Alejandro Magno. Pregunta 29. ¿Quién financió la aventura de Colón a América? Los Reyes Católicos. Pregunta 30. ¿En qué año se produjo el alunizaje del Apolo 11? (1969). Pregunta 31. ¿Qué país declaró la guerra a España para lograr la independencia de Cuba? Estados Unidos. Pregunta 32. ¿En dónde se originaron los Juegos Olímpicos? Grecia. Pregunta 33. ¿A qué siglo se le denomina como el siglo de las luces? Siglo XVIII. Pregunta 34. ¿Cómo se llama el himno nacional de Francia? Marsellesa. Pregunta 35. ¿En qué periodo de la prehistoria se descubrió la agricultura? Neolítico. Pregunta 36. ¿Cómo se llamó el primer presidente de los Estados Unidos? George Washington. Pregunta 37. ¿Quién fue el pintor de la Última Cena? Leonardo da Vinci. Pregunta 38. ¿Entre qué ríos se desarrolló Mesopotamia? Tigris y Éufrates. Pregunta 39. ¿En qué país nació Adolfo Hitler? Austria. Pregunta 40. ¿Quiénes eran los reyes católicos? Isabel y Fernando II. Pregunta 41. ¿Quién dirigió la corriente libertadora del norte en América? Simón Bolívar. Pregunta 42. ¿Con qué otro nombre se le conocía en España a José Bonaparte? Pepe Botella. Pregunta 43. ¿Quién ordenó el bombardeo atómico en Hiroshima y Nagasaki? Harry Truman. Pregunta 44.
¿Quién fue el último jefe de Estado de la Unión Soviética? Mikhail Gorbachev. Pregunta 45. ¿En qué periodo de Mesopotamia fue construido los jardines colgantes? Imperio Babilónico. Pregunta 46. ¿Quién fue el personaje que conquistó México? Hernán Cortés. Pregunta 47. ¿Quiénes se enfrentaron en la Guerra de las Malvinas? Argentina y el Reino Unido. Pregunta 48. ¿Cómo se llamó la pandemia más famosa de la historia de la humanidad? Peste negra. Pregunta 49. ¿Quién inventó el primer automóvil? Carl Benz. Pregunta 50. ¿A quién se le consideró como el Rey Sol? Luis XIV de Francia. ¿Y qué tal te pareció este desafío de preguntas? ¿Cuánto lograste acertar? No dudes en escribir en los comentarios tu apreciación. Y si te gustó este vídeo, te pido que te suscribas a nuestro canal activando las notificaciones para que no te pierdas cada vídeo nuevo que subimos. Porque aprender historia y geografía es lo máximo.